Bienvenidos a Enfermeras 4.0. Hoy hablamos de bienestar emocional. Oye, Lore, ¿tú tienes algún cartel de estos de qué feliz eres y si no eres tan súper feliz es porque todavía no trabajaste bastante? No, me niego. Pues mira que se vendieron, ¿eh? Pues conmigo negocio el justo. Es que no sé por qué, pero me producen como el efecto contrario. Es como que me siento culpable si no soy feliz. ¿Y qué es ser feliz, además? Bueno, es que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Que parece que no eres feliz porque no quieres o porque no trabajaste lo suficientemente en ello y aparte, ¿qué es ser feliz o no? Pero bueno, para ello yo creo que está bien lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, poner un poco sobre la mesa qué son las emociones, cómo entendemos las emociones y sobre todo, y lo más importante, cómo las gestionamos, que ese es el problema fundamental. Para ello nos acompañan Sara y Juan. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Vosotros alguna vez fuisteis al psicólogo? ¿Tuvisteis algún tipo de contacto con salud mental? Sí. No, yo no. ¿Y nos puedes contar un poco tu experiencia? ¿Qué pasó para que tuvieras que pedir cita? Pues tuve varios problemas, tuve como un poco de depresión así, estuve un poco muy baja de moral, lo pasé bastante mal durante el instituto y pues me recomendaron desde el médico ir al psicólogo y me vino muy bien, me ayudó muchísimo y la verdad que 100% recomendable. O sea, se tiene un estigma muy malo con el psicólogo y ayuda mucho. Uh-huh. Entonces, en esos momentos me imagino que, y no eres tanto la broma que voy a hacer, cuando veías esos carteles de hay que ser feliz, ¿cómo te sentías? A ver, yo creo que no les hacía mucho caso, la verdad, si los veía, pero sí que estaba muy lo típico de las libretitas, las agendas y todo esto. Y verlo era como, ¿y yo qué problema tengo que no lo soy, la verdad? Uh-huh. Era un poco eso lo que te hacía sentir. Que tú tenías como un problema porque no eras feliz realmente, cuando no es tu problema. Porque ¿qué es ser feliz para ti? Es muy difícil de definir eso, la verdad que no te lo sabría definir bien. No me preguntes porque no sé definírtelo. Y cuando hablas de ese periodo en el que te sentías deprimida o baja de moral, ¿cómo te sentías? ¿O qué diferencia ves respecto a ahora, por ejemplo? Pues sentía que no tenía ganas de hacer nada, que me aislaba mucho, no quería... Yo soy una persona que siempre fui muy sociable, siempre me gustó mucho hacer planes con mis amigos, no salir de fiesta necesariamente, sino simplemente pues salir a caminar, a hacer una ruta, algo. Y en esos momentos era como, no apetece salir de mi casa, lo único que quiero es quedarme en mi habitación, que era como un sitio seguro para mí. Mi habitación era como, aquí estoy a salvo, estoy segura, no tengo que salir afuera a hacer nada. Y eso es un poco lo que sentía, el no querer relacionarme con la gente, el aislarme un poco. ¿Y el psicólogo qué te ayudó o qué cambió ir allí? Me hizo ver que tenía que salir, que no me podía encerrar en una habitación y que eso no era bueno al final, que no te hace ir de golpe, sino pues poco a poco, fue algo progresivo, el ir dando esos pasos hasta volver a retomar un poco la vida que yo tenía antes de esos bajones que tenía. Comentas que fue en la época del instituto. Sí. ¿Hubo algo que cambió, que te hizo sentir de esta manera? Sí, tuve muchísimo estrés con los estudios y problemas con una profesora además. Entonces eso me hizo como aislarme, el no querer ir al instituto tampoco. Fue un momento en el que yo dije, no quiero seguir aquí, no estoy cómoda, no estoy a gusto. Y fue un poco eso lo que me hizo entrar en ese bucle de no quiero ir, lo paso mal, voy, estoy peor, pues me quiero encerrar más en mi casa. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? ¿En qué momento decidiste, pues tengo que pedir ayuda? No lo decidí realmente, llegó un punto en el que ya me vieron en casa que ya no estaba bien y en el que dijeron, bueno, pues aquí está pasando algo, hay que ver qué problema es y hay que buscarle una solución. Entonces pues me preguntaron qué me estaba pasando, entonces yo al principio decía que no tenía nada, que estaba bien, porque yo realmente no notaba esos cambios, no fue de la noche a la mañana que yo me despertase y dije, pues yo ya no quiero salir de mi casa. Entonces fue cuando ya me di cuenta de que sí, que realmente me estaba pasando algo, me lo empezaron a notar también mis amigos y demás, y pues fue en ese momento en el que me dijeron, bueno, pues vamos a buscar ayuda, que no puedes estar así, o sea, esto no es lo normal y esto no es tu culpa. Uh-huh. Interesante el tema de la culpa también. ¿Y tú, Juan?
¿Alguna vez tuviste algún contacto con salud mental o alguien de tu entorno tuvo que pedir ayuda en algún momento? Yo particularmente no, pero un antiguo compañero de piso sí que tuvo que recurrir a ello. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué le pasaba? ¿Sabes? Al final sí que estaba como con depresión, a raíz de llevar mal la carrera, problemas con la pareja que tenía en su momento, entonces, bueno, que sigue teniendo. Y a raíz de todo se le fue haciendo cúmulo y no era capaz de salir de ahí. ¿Y tú desde fuera cómo lo veías? Yo sí que veía que no estaba como antes, que sí que no quería estudiar, no quería hacer otra cosa más que quedar con la novia, no hacían planes con nadie, no hacían nada, no salía de la habitación, apenas lo veían estando en la habitación de al lado en 3-4 días, no lo veía. Pero claro, al final cada uno, no sé, no le preguntaba si él, nada, bien, voy y tal, y no te llegaba a decir nada, con lo cual tampoco sabías si era algo normal o no. ¿Y en algún momento le recomendasteis que pidiera ayuda, que fuera a consultarlo, o era algo de lo que no se hablaba? No lo llegamos a hablar, en verdad, porque ya te digo, tampoco el último tiempo no teníamos tanta relación por eso, porque no apenas lo veíamos, entonces no. Porque vosotros pensáis que hay un estigma hacia, bueno, tú sí lo comentabas antes, ¿no? No sé si tú, Juan, también lo ves, que hay como una reticencia. A ver, quiero decir, tú te rompes una pierna y la gente enseguida va, o sin rompértela, te duele un poco el gemelo porque estuviste haciendo deporte y enseguida la gente va a consultar al fisio a ver si se ha roto algo. ¿Creéis que en salud mental sí que hay una barrera ahí como de vergüenza, de tabú, de estigma, de oye, me encuentro mal, pues pregunto a ver qué pasa, si es normal o no es normal? Yo creo que sí que lo hay, en parte. Igual no tanto como años anteriores, pero sigue habiéndolo. Porque como que porque el acceso al final es, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que es fácil pedir una consulta o es más una cuestión de a mí no me pasa nada y lo niego de primeras? ¿Por qué creéis que la gente no pide ayuda? No sé, igual vergüenza o Por lo que puedan pensar por lo que también. pueda pensar la gente. Claro. Normalmente tú cuando sueles decirle a alguien, pero ya en cualquier momento, o sea, ya no tiene que ser un momento de que tú necesites ir al psicólogo, tú dices, jo, yo estoy triste porque tal, lo primero que te dice la gente es, bueno, pues no estés triste, no es tan sencillo, o sea, no, estoy deprimido, bueno, pues no estés deprimido, o sea, no funciona así. Y la gente lo ve un poco así, entonces lo del psicólogo se ve con muchísimo estigma, todavía a día de hoy. No se entiende muchas veces que vayas al psicólogo y te ven más como una persona deprimida que tiene muchísimos problemas, que no sabe qué hacer y no está muy bien visto, la verdad. ¿Creéis que puede ser o que pueda haber una falta de cultura sobre la emoción, tanto a nivel de identificar las emociones? ¿Creéis que la gente es capaz de identificar emociones o lo polarizan mucho? Porque habláis, por ejemplo, de esto, de estar deprimido o estar ansioso, pero bueno, hay un abanico mucho más amplio de emociones. Parece que siempre nos vamos a lo polar, ¿no? A algo muy extremo. ¿Creéis que falta quizás un poco de cultura de qué emociones hay y de cómo nos afectan o de cómo manejarlas? Sí, y sobre todo en la adolescencia, que estás con todas las hormonas, todo, estás muy alterado, cada poco tienes muchísimos cambios, estás muy irritable. Muchas veces no sabes ni siquiera por qué es, y hay gente que cuando no sabe darle una explicación a algo, lo lleva todavía peor. Y mucha gente no sabe qué es lo que le está pasando, que no sabe qué emociones está teniendo, y eso todavía pues les genera más frustración, más ansiedad muchas veces. Hablas de frustración y de ansiedad. ¿Crees que también la sociedad ayuda mucho a eso? En el sentido de, también hablabas antes en exámenes, ¿crees que hay como un nivel de exigencia que lleve a los adolescentes o que los Condicione. Sí. ¿Crees que hay un nivel de exigencia que condicione la aparición también de algún tipo de ansiedad o de algún tipo de trastorno de este estilo? En cuanto a los estudios, yo creo que a día de hoy sí. O sea, muchas veces te hace sentir como que si no estudias, no tienes una carrera, no haces pues lo típico que es universidad y demás, es como que no eres lo suficiente. Muchas veces te pueden hacer sentir así, hay gente a la que le ha pasado. Y pues entonces sí tienes un nivel de estrés muy alto. Igual es algo que a ti ni siquiera te gusta, que tú no querías, que tú igual te querías dedicar a ser pintor, por ejemplo, pero como no está bien visto, pues te obligas a estudiar, te obligas a hacer otra cosa y sientes muchísima ansiedad, muchísima frustración. Yo creo que no es mi caso, pero
Imagino que sí. O sea, hacer algo que no te guste simplemente porque te lo condicione la sociedad, porque es lo que esté bien visto, yo me generaría muchísima ansiedad. ¿Qué opináis de los sentimientos negativos? Porque parece que ahora hay que exterminarlos, ¿no? Un poco porque también en redes a nivel público parece que solo aparece lo bueno, lo feliz y lo maravilloso, ¿no? Y la vejez, la tristeza y todas las emociones, digamos, negativas como que no existen. Entonces cuando uno lo siente, no sé cómo... No es lo que se suele compartir en redes sociales. O sea, en redes sociales es puro postureo todo. 24 horas es gente mostrándose siempre feliz, mostrando la mejor parte de su vida, no muestran todo lo que hay detrás. Las influencers, por ejemplo, todo el día están mostrando que viajan, que están en sitios fabulosos, pero no te muestran que igual están en su casa una semana o menos, que no ven casi a su familia. Entonces, en cuanto una de ellas muestra eso, es como un boom impresionante de... Coge un montón de fama porque dice, mira, está diciendo que está triste de verdad. Eso muy rara vez se ve, entonces la que lo hace llama mucho la atención. Y se la critica muchísimo. Muchas veces lo que tienden a hacer es criticarla diciendo cómo puedes estar triste con la vida que tienes. Que no todo eso es lo que te da la felicidad. O sea, no el viajar todo el día ni tener la vida perfecta o aparentarla te da esa felicidad, ni mucho menos. Es curioso que se le llamen emociones negativas, porque en realidad saber que uno está feliz, para saber que uno está feliz, tiene que saber lo que es estar triste. O sea, las polaridades son necesarias para conocer precisamente el polo opuesto. Entonces resulta un poco contradictorio que no voy a decir que se potencie, pero que se visibilicen las emociones llamadas negativas, porque es la única manera de saber qué es lo positivo. ¿Creéis que eso está llegando a un factor extremo en el que no tenga cabida de ninguna manera hablar de nada que no sea considerado positivo o comercial, o que haya gente que se sienta muy muy limitada a la hora de hablar de sus emociones porque sabe que les van a penalizar, que no tienen cabida en una conversación? A ver, al final, como dijiste antes, es necesario, para ver lo bueno tienes que necesitar lo malo. Como cuando estás enfermo, te acuerdas de lo bien que estabas hace una semana que no estabas en la cama, por ejemplo. Entonces, al final tiene que haber cabida también para esas partes malas que te hagan valorar la parte buena de que no estás bien. Yo creo que, entonces, al final, aunque no tenga cabida esa parte mala en la sociedad, esté ocultado y tal, no es alegrarse porque estés mal, pero saber que, bueno, que luego vendrá algo bueno, ¿no? Con el que puedes comparar. Es que yo me estoy acordando de los patios de vecinas, ¿no? Donde antes era como el gabinete psicológico, bueno... De descarga emocional. Eso es, donde se compartía lo bueno y lo malo. Y ahora ese efecto comunitario parece que está bastante restrictivo a solo decir lo bien que te va. Esa es un poco la sensación que se tiene. En el caso que comentabas cuando fuiste al psicólogo, ¿hubo una educación emocional? Quiero decir, ¿te ayudaron? Una de las cosas que pudiste aprender era identificar emociones. Sí, te ayudan, obviamente. Y más en ese momento en el que yo no era consciente de que me estaba pasando algo, me hizo ver que realmente pues, yo estaba teniendo un problema. Porque yo no era consciente, yo no lo vi, yo no lo sentía así. Simplemente pues me notaba cambiada, me notaba tal, pero tampoco le di mayor importancia, estaba en plena adolescencia también. Entonces vi como muchos cambios, pero no le supe dar una respuesta que era lo que tenía. Entonces sí me hizo ver eso y me hizo ver un poco cómo estaba antes, otras emociones que tenía antes. Eso también te ayudó. No sé si habéis visto la película Inside Out, del revés. Sí. A mí me resulta muy útil a la hora de explicar emociones y sobre todo yo creo que hay algo por encima de ello que refleja esa película, que es la importancia de poder etiquetar una emoción, porque hasta en el momento en el que tú no pones nombre a una emoción no puedes ponerle una solución cuando esa emoción se desborda.
Entonces, sí, este efecto patio de vecinas yo creo que promocionaba más el poder poner nombre a una emoción, a una situación, a una circunstancia, darle un contexto. Y ahora con esta obviedad de lo malo, tampoco te permite identificar y tampoco te permite intentar buscar una solución. Yo no sé, Juan, si tú notas que a lo mejor haya también un poco de brecha de género entre hombres y mujeres en este tema. Si entre los hombres es más difícil el tema de la gestión emocional o de hablar o de la expresión de esas emociones, un poco también al hilo de lo que nos comentabas de tu compañero. Sí, yo creo que es bastante más complicado, en el sentido de que está visto como que el hombre tiene que ser más fuerte, más resistir más, y no tiene por qué. O sea, puedes estar igual de mal. O sea, no, sí, creo que sigue habiéndolo. Y el tema de estar triste o de tener que pedir ayuda es como una debilidad. Sí, se tiende a ver así. Hablando un poco de redes sociales y de lo súper maravilloso que es el mundo que nos muestran, recientemente han salido unas noticias en prensa sobre una corriente en concreto en la red social de TikTok que se llama Death Talk, y son gente pues que trabaja en funerarias o gente en general hablando de la muerte para visibilizar esta etapa de la vida que es la muerte. ¿Qué opináis de ello? ¿Creéis que sigue habiendo, cada vez hay más miedo a hablar de la muerte, que cada vez se repulsa más, que antes estaba más normalizado? ¿O qué opinión tenéis sobre la muerte? Pues no sé, yo creo que lo que dices tú ahora se está normalizando más, yo creo también gracias a las redes sociales, que pues se visibiliza más de gente que está muy en contacto con esto, como puede ser pues lo que dices tú, de gente que trabaja en funerarias y cosas así. Y igual pues sí que ahora se ve algo más natural, más cercano, pero no sé, yo en mi caso no he visto vídeos de esos, la verdad, no sé ni que existía esa corriente ahora mismo en TikTok. Yo tampoco tenía conocimiento de ello, ¿no? La verdad que no. Mira que veo TikTok, pero... Y algo que se está también intentando visibilizar mucho y que están insistiendo por fin es en visibilizar el tema del suicidio. Yo no sé cómo lo veis vosotros, porque los datos de suicidio en gente de vuestra edad, en jóvenes, adolescentes, universitarios, son bastante alarmantes. No sé si sabéis de casos cercanos y de intentos, de ganas, de consumaciones, si tenéis algún contacto con este tema y cómo lo veis. Yo tengo un primo lejano por una parte y una prima lejana por otra parte que sí que se suicidaron. Y fue a raíz de depresión. Una fue por depresión de trabajo y tal, y otra fue porque su madre estaba muy enferma y llevaba mucho tiempo así, y al final... Son los dos casos. ¿Y cómo veis que esto se empiece ya a hablar de una forma un poco más natural también? En prensa, parece que ya el tema, digamos, que se está poniendo un poco entre comillas de moda. Está bien visibilizar que también es un problema, que lo puedes sufrir sin que esté mal visto en el sentido de como la depresión, y de que necesites ayuda y que puedas recibirla y no tengas que, al final, hundiéndote hasta que no te quede otra solución. Comentabas que este episodio de estrés que derivó en depresión sucedió durante tu etapa en el instituto. ¿Crees que los centros educativos en general, colegios, institutos, universidades, deberían de tener cierto apoyo en este sentido? Porque parece bastante habitual que cuando un alumno tiene un episodio de bajo rendimiento académico, pues se le puede atribuir a que está cansado, a que tiene problemas en casa, a que pues de repente sale más o cosas así, pero parece que nadie se para a pensar que el propio nivel de exigencia del momento, de las expectativas, etcétera, pueda causar estos efectos de estrés. ¿Consideráis que sí se debería de tener en cuenta como un valor más dentro de lo académico, la gestión emocional o las consideraciones a nivel emocional? Sí, por supuesto. O sea, siempre está bien que nos den toda la información y que nos enseñen a gestionar también muchas veces las emociones, sobre todo en edades tan difíciles como es la adolescencia, que es una época por la que estás pasando por muchos cambios, que igual
pues tiendes a ver a tus padres más como un enemigo que como un amigo en esa época, sobre todo, que es la gente en la que deberías confiar. Y eso pues hace que cuando tienes problemas de este tipo, pues quizás no se den tanto cuenta de lo que te está pasando. Pero como ya de por sí en esa época tiendes como a alejarte un poco de ellos, y encima si le añades pues casos de depresión y demás, tus padres igual no son tan conscientes, que al final se acaban dando cuenta siempre, pero bueno, puede dar la casualidad de que no. Y yo o creo de que sí. tarden, ¿no? O de que tarden, puede ser un caso también. Pero yo creo que sí que es muy importante que, igual que se da pues educación sexual en el instituto, esto debería de darse con la misma naturalidad. Además, quizás eso ayuda a quitar un poco todo el estigma de psicólogos y todo el tipo de depresiones y demás que puedan tener. Y ayudar o tener un punto de referencia para evitar esa sensación de soledad que yo creo que también sientes cuando estás así, ¿no? Sí, por supuesto, también. Que también es como muy importante, ¿no? El poder estar acompañado o poder tener a alguien con el que hablar o con el que desahogar o al que pedirle ayuda. Yo creo que en esos momentos Sí. también es clave, ¿no? Yo creo que es una figura necesaria en institutos y bueno, en universidades también. Yo tuve la suerte de que pues, en una universidad alemana que estuve, el primer día cuando llegamos y nos hicieron la introducción de toda la universidad, nos dijeron pues, los beneficios que teníamos dentro de la universidad. Y uno de los beneficios que nos dijeron con los que contábamos era con un psicólogo al que podíamos ir cuando nosotros necesitásemos. Te decían las horas que tenía de despacho y el correo que tenía, y tú era algo que la universidad te ponía, tú eras libre de usarlo o no. Entonces yo creo que es algo muy necesario, pero ya no solo en la universidad como teníamos allí, sino en el colegio, incluso en el instituto. Sobre todo porque hay veces casos de bullying que no sabes muy bien a quién acudir. Igual una persona así te podría ayudar o te daría la confianza. Porque tenerlo tan cercano, por un lado, facilita el acceso, que es un poco lo que hablábamos Sí. antes con Juan, y por otro lado, disminuye el estigma, ¿no? Porque ya es como algo normal tener un psicólogo dentro del equipo de la universidad o del centro donde Igual sea. que pues tienes un orientador muchas veces en el instituto cuando no sabes qué hacer con la carrera, o sea, no sabes qué elegir, no sabes hacia dónde ir, tienes un orientador que te guía un poco. Pues igual lo mismo haría falta una persona que te guías un poco cuando no sabes qué gestionar tus emociones en esa época. Yo creo que es lo más complicada, donde más problemas suelen surgir. Y que probablemente también le hubiera venido muy bien al compañero de Juan. Por ejemplo, sí. Yo creo que Sí, porque el tema de las relaciones con iguales también muchas veces nos determina un poco nuestra propia salud mental, ¿no? Esos efectos que tienen los demás en nosotros. Y de todo lo que nos han contado, ¿qué es lo que más te sorprende, Lore? Pues la necesidad imperiosa de ser feliz, ¿no? Lo que hablábamos al principio, y sobre todo la culpabilidad que siente la gente por no ser feliz. Hay esa ambivalencia entre la culpa por no ser feliz y el estigma por sentirte triste. O sea, es que... Porque parece que si no eres feliz es que no has hecho tú lo suficiente por serlo, no lo has deseado lo suficiente, es otro fracaso para ti. Encima de estar triste, Eso te es. sientes fracasado por estar triste. Eso es. Y en ningún momento se puede hablar de que estás triste, ni de que estás frustrado, o que te sientes angustiado, o sea, esas emociones es como que no se contemplan. Con lo cual yo lo que veo es un aumento del estigma realmente. ¿Cómo vamos a hablar de salud mental, de emociones, de gestión emocional, si hay unas cuantas que ni siquiera se permite, y si las tienes es que no has hecho lo suficiente para no tenerlas? Uh-huh. Pues fíjate la importancia de todo eso, porque hay un dato por ahí que dice que el 50% de los trastornos mentales empiezan antes de los 14 años. Qué importante es para los niños el primero identificar lo que es la tristeza, que a veces no lo por su madurez, claro, o por falta de trabajo de esa emoción no lo saben. Y por otro lado, aparte de ser importante poder identificarla, poder sentirla y no sentirse mal porque en un día no estés tan contento como todos los demás deberías, ¿no? Es que un mal día no es una mala vida. Yo creo que es la única frase que realmente tiene sentido de todas las que andan rodando por ahí. De todos esos carteles estos. Lucha por tus sueños, persigo los que van detrás de ti. Sí, eso es. Es ese momento en el que la felicidad no es estar contento. Entonces, si no somos capaces de poner encima de la mesa la importancia que realmente tienen las emociones negativas, la importancia que tiene su identificación
y saber hasta qué punto es normal estar triste o hasta qué punto debería de empezar a preocuparnos estar tristes, no podremos avanzar en este sentido y no podremos ser felices realmente. Es que la felicidad no solo consiste en estar contento, sino en la gestión también de la tristeza. Estar triste un día es sano. Es muy importante eso que dices de la gestión de la tristeza, porque cuando uno está triste todavía parece que tiene una presión añadida por el hecho de estarlo. Y eso también muchas veces explica pues cómo se desarrollan determinados trastornos, ¿no?, a lo largo de la adolescencia, porque si en ese momento pudiera haber una expresión de esas emociones o pudiera haber un apoyo de otra manera, bueno, probablemente se pudiera manejar mucho mejor que si tú te lo comes, tú te lo rumias y encima cuanto más triste peor te sientes porque deberías de estar feliz en todo momento. Sí, era lo que nos comentaban ellos también, ¿no? Ese momento en el que te aíslas del resto porque no sientes que estás al mismo nivel, y muy interesante lo que nos comentaban de este apoyo de salud mental dentro de la universidad, porque efectivamente estos momentos de mucho estrés, de decisiones que son importantes para tu futuro, tienen que estar con un soporte no solo académico, sino emocional. Son muchas emociones las que tienes en juego y te pueden jugar una mala pasada, igual que los nervios en un examen. Sí, esa presencia de esa figura en la universidad también, aparte de facilitar el acceso, digamos que disminuye mucho ese tabú que pueda haber, ¿no? Porque si es algo que lo tienes inalcanzable o que es algo como muy exclusivo o muy en una esquina apartado que no se ve, pues eso sí que aumenta la idea, ¿no?, que podemos tener, que no es tan normal ir, pero si lo tienes al lado. Sí, pues un poco todo al hilo de lo mismo. O sea, es como que no puedes estar agobiado porque tienes un examen final y de ello depende una beca. Pues claro que puedes estar agobiado. Es que lo normal y lo sano y lo habitual es estar agobiado y decirlo y tener a quien decírselo y que además te sepa dar una serie de estrategias es un bien muy necesario. Pues esperemos que tomen nota quien la tiene que tomar y ponga muchas medidas, porque fíjate que no es broma. Ya digamos que el polo ya más grave de todo esto es un tema que ahora empieza a salir mucho, que es el suicidio. Y fíjate que cada 11 minutos se suicida un adolescente. Y ahora mismo en nuestra comunidad es la segunda causa de muerte en esa franja de edad, adolescencia, primera veintena, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que se empiecen a tomar medidas y se empiece a trabajar en ello. Pues sí, porque en esas edades donde más tiempo pasan obviamente es en los centros escolares. Entonces no es una labor que corresponda a educadores o a familias, sino que tiene que haber alguien detrás, como bien dices, accesible para dar solución a esta circunstancia. ¿Y a vosotros qué es lo que más os sorprende? ¿Qué opináis de todo esto?